¿Alguna vez habéis visto una casa enorme, de colores llamativos y con una palmera delante, en medio de un pueblo asturiano? Pues esas casas esconden historias increíbles. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a los indianos, hombres, mujeres y también niños asturianos que cruzaron el océano Atlántico en busca de una vida mejor. Muchos dejaron atrás sus familias, sus pueblos y todo lo que conocían. Subieron a barcos enormes y viajaron durante semanas hasta llegar a América. Esta es una historia de valentía, esperanza, sacrificio y sueños. Y antes de continuar, seguro que os estáis preguntando algo. ¿Por qué los llamamos indianos si no iban a la India? Hace muchos siglos, los españoles llamaban las Indias a muchos territorios de América, como Cuba, México, Argentina o Venezuela. Por eso, cuando alguien marchaba desde Asturias hacia América y después regresaba con dinero o con historias sorprendentes, la gente empezó a llamarlos indianos. Pero marcharse no era nada fácil. Imaginad tener solo 12 o 13 años y despedirte de tu familia sin saber cuándo volverías a verla. En aquella época había mucha pobreza en Asturias. Muchas familias apenas tenían trabajo o comida suficiente. Por eso, muchos jóvenes decidían irse a América con la esperanza de ayudar a sus padres y hermanos. Algunos también querían evitar el servicio militar, conocido como la mili, que podía durar muchísimos años. Las despedidas eran muy tristes. Muchas familias lloraban en los puertos mientras los barcos se alejaban lentamente. Y entonces comenzaba el gran viaje. Los indianos cruzaban el océano en enormes barcos de vapor. El trayecto podía durar semanas enteras. Durante el viaje, muchos sufrían mareos, enfermedades, frío o muchísimo calor. La mayoría llevaba muy pocas pertenencias, algo de ropa, algún recuerdo familiar y muchísima ilusión. Muchos asturianos viajaron a diferentes lugares de América. Algunos fueron a Cuba, otros a México, Argentina, Uruguay o Venezuela. Normalmente elegían lugares donde ya vivían familiares o vecinos de sus pueblos, porque eso hacía un poco más fácil empezar una nueva vida. Pero llegar allí tampoco significaba tener éxito inmediatamente. La vida en América era muy dura. Muchos comenzaron trabajando en tiendas, cafeterías, fábricas o pequeños negocios. Trabajaban durante muchísimas horas cada día, y algunos dormían en habitaciones pequeñas y compartidas. Aún así, seguían esforzándose porque soñaban con ahorrar dinero y regresar algún día convertidos en personas de éxito. Es importante recordar algo: no todos lo consiguieron. Muchas historias terminaron bien, pero otras fueron muy difíciles. Algunos perdieron todo su dinero, otros enfermaron, y muchos regresaron a Asturias sin fortuna. Sin embargo, incluso quienes no se hicieron ricos demostraron muchísimo valor, porque cruzar el océano y empezar desde cero ya era una auténtica aventura. Y claro, cuando algunos indianos sí conseguían triunfar y regresaban a Asturias, aquello se convertía en todo un acontecimiento. Los pueblos enteros iban a recibirlos. Muchos llegaban con ropa elegante, grandes maletas o coches modernos. Traían nuevas ideas, nuevas costumbres, y hablaban de ciudades enormes y llenas de vida. También trajeron plantas y animales exóticos. Además, muchos indianos utilizaron su dinero para mejorar la vida de los pueblos. Gracias a ellos, algunas localidades tuvieron por primera vez agua corriente, electricidad, escuelas nuevas o caminos mejores. Imaginad vivir en una casa sin luz eléctrica ni baño, pues muchas familias vivían así hasta que comenzaron estas mejoras. Los indianos ayudaron muchísimo a modernizar Asturias, y una de las cosas más famosas que dejaron fueron sus increíbles casas. Construyeron viviendas enormes, llenas de colores vivos, jardines exóticos y decoraciones llamativas. Muchas parecían auténticos palacios. Y había un detalle que casi nunca faltaba: la palmera. Las palmeras recordaban a los países tropicales de América y simbolizaban riqueza y éxito. Plantar una palmera delante de casa era casi como decir: he viajado muy lejos y he conseguido triunfar. Una de las casas más famosas es Quinta Guadalupe, en Colombres. Fue construida por Íñigo Noriega Lasso, un indiano que hizo fortuna en México.
Hoy este edificio es un museo dedicado a la emigración y a la historia de los indianos. Allí podemos descubrir cómo viajaban, cómo vivían y qué sentían las personas que cruzaban el Atlántico buscando un futuro mejor. Pero los indianos no solo construyeron grandes mansiones, muchos también ayudaron a sus pueblos construyendo escuelas, fuentes, hospitales, caminos o lavaderos públicos. Querían mejorar la vida de sus vecinos y dejar algo importante para el futuro. Gracias a ellos, muchos pueblos crecieron y se modernizaron muchísimo. Y por supuesto, también disfrutaban de la vida social. Los indianos organizaban fiestas, bailes y reuniones donde compartían historias de América. Vestían ropa elegante y enseñaban objetos traídos de otros países. Y aunque hayan pasado muchísimos años, el legado de los indianos sigue vivo todavía hoy. Muchas de sus casas continúan en pie, las palmeras siguen decorando jardines, y muchas escuelas, plazas o fuentes construidas gracias a ellos todavía se utilizan. Cuando paseéis por un pueblo asturiano, fijaos bien, quizá descubráis una casa enorme, colorida y diferente. Detrás de ella puede esconderse la historia de alguien que cruzó el océano con una simple maleta de madera y muchísimos sueños. Y ahora os toca pensar a vosotros. Si tuvierais que marcharos muy lejos durante años, ¿qué meteríais en vuestro baúl? ¿Una foto familiar? ¿Un juguete especial? ¿Un libro? ¿Un recuerdo importante? Porque esta historia no habla solo de viajes, habla de valentía, sacrificio y sueños. Y colorín colorado, esta aventura de ida y vuelta ha terminado.